Aleluya, a Dios sea la gloria, que Dios me les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde o noche, que Dios nos permite estar aquí en su casa. Sean bienvenidos, esto es la Gran Comisión, su casa, la casa de Dios. Y pues también bendecimos y damos la bienvenida si nos llegan a ver por las redes sociales, que aquí en este lugar recóndito del planeta, en la ciudad o condado de Lakewood, estamos aquí adorando al Señor, un grupo. ¿Cómo están esta tarde? ¿Bendecidos? Hay crisis, hay problemas, hay dificultades, las hay. Como decía aquel cantautor y músico, yo sé que estás en crisis, porque me lo dicen tus ojos. Pero yo les voy a decir algo. A veces nosotros predicamos como líderes, como pastores. A veces siempre que pasamos por crisis, lamentablemente siempre vemos las crisis del lado negativo. Casi siempre se predica, estás en crisis, Dios te va a sacar de esta y estás mal. Y empezamos a ver que la crisis es mala. En cierta parte o en cierta forma, las crisis pues no a todos nos agradan. Pero las crisis son buenas también, nos acercan a Dios, nos mantienen en oración, nos hacen poner los pies en la tierra, y las crisis nos hacen saber que no somos todos suficientes y que el único todo suficiente y todopoderoso en nuestra vida se llama Jesucristo. Y cuando nosotros entramos en crisis, tendemos a pedir ayuda. Entonces, ese pedir ayuda, lo único que hay que hacerlo de una manera correcta. Que Dios en medio de la crisis pueda decir, este chico no tiene problemas, esta señorita, este joven caballero, en entrar en crisis. Que dicho sea de paso, aclaro que alguna de esas crisis en una palabra bíblica son pruebas. Son pruebas. Que no podemos entrar en una prueba porque ya todo viene de parte del diablo. Todo es diablo. Muy poco consideramos cuando entramos en una crisis o en una prueba que Dios nos está probando. La Biblia lo dice, que Dios nos va a probar. Va a probar nuestra formación de carácter, qué tal estamos en el fruto del Espíritu. Si somos enojones, Él quiere que haya gozo. Si somos impacientes, Él quiere que haya paz. Si somos personas que solamente caminamos y predicamos la palabra con la boca, pero no la creemos, Él quiere que andemos en el fruto del Espíritu, en la fe. Si somos personas que no logramos entonar con todos, la palabra del Señor nos dice, caminen el fruto del Espíritu y ámense los unos a los otros. Entonces, bajo este contexto, aprendamos a que el mundo está bien, está mal, ok, se está cayendo en pedazos, la maldad, la moralidad, etc. Pero veamos que las pruebas también le podemos sacar algo bueno, y que las pruebas también vienen de parte de Dios. Amén. Bueno, después de decir eso, esperando que mis palabras lo alienten y que le eche ganas, que no crea que por el hecho de estar al frente aquí no paso crisis, momentos difíciles, que sí, por abrir mi corazón. Estaba sentado en mi escritorio ahí en casa tranquilamente, y se me venían unos suspiros profundos y aleluya, y estaba una música, una ministración ahí, yo leyendo, repasando la clase. Ay, gloria a Dios, bendito Dios, nomás suspiraba en mi espíritu, y respiraba profundo. Entonces, pues mi esposa por ahí andaba listándose, y yo pensaba, Señor, ¿por qué no todas las congregaciones, hablando del pueblo de Dios, por qué no todos te buscan como te deben de buscar? Y suspiraba nomás, ya preparado para venirme estudiando, y nomás decía, bendito Dios, ¿por qué no todos asisten a tu casa, te buscan la santidad, buscan vivir la palabra de Dios? ¿Por qué no todos, Señor? Pero bueno, es parte de la formación de un carácter. Hay personas que quieren buscar a Dios, hay personas que lo buscan a su manera, y hay personas que absolutamente no buscan nada de Dios. Que Dios nos ayude y nos fortalezca. Estamos viendo la clase llamada santidad bíblica. Santidad genuina, santidad del alma, santidad bíblica.
Entonces estamos en el punto hablando acerca que la santidad, el último tópico que tocamos, dijimos que una persona que manifiesta santidad o que está en santidad, no anda en la manipulación. Y dimos tres pequeños tópicos o subtítulos después de esto que acabo de mencionar. Dijimos, la santidad no es producto de la manipulación, la intimidación, ni el control. Escuchen, ya lo expliqué: manipulación, intimidación y control. Entonces eso lo desglosé. Entramos a explicar y a definir qué es la santidad. Entonces dijimos esto, escuchen. En las Sagradas Escrituras los términos santidad y santos tienen dos aplicaciones. Uno es adjudicado a la santidad posicional y el otro a la santidad práctica o posesional. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando de los dos tipos de santidad, aprenda y recuerde, porque usted va a chocar si enseña esto en otro lugar. Aprenda y recuerde que si estamos dando definiciones de dos tipos de santidad, no es de que nos la sacamos de la manga. Estoy diciendo que la Biblia enseña. Y yo anticipadamente en la clase anterior dije, aquí muchos líderes o pastores, aún amigos míos, no van a estar de acuerdo. Escúchenme bien, aprendas esto, porque quizá usted ya lo vivió. Pastores nuestros, amigos nuestros, colegas, etcétera, hermanos en Cristo, si no entienden esto, ellos no le van a aceptar que un joven que haya caído en pecado, usted lo llame santo. Muchos de ellos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque tienen por definición solamente la santidad, ¿cuál? Práctica. Es ahí donde choca la enseñanza de que si yo peco, no pierdo la salvación, o que si peco, sí pierdo la salvación. Ahí hay una disputa. Ahí hay un problema en cuestión a entender los dos tipos de santidad. Hay pastores que no aceptan que un joven, un hermano, una hermana caiga en pecado y le diga, él sigue siendo santo, es un hijo de Dios. No, pecó, si no se arrepiente en este momento, se va al infierno si él muere ahora mismo. Ahora, por eso estoy clarificando los dos tipos de santidad y digo, no me lo saco de la manga porque es bíblico. Santidad práctica y la santidad ¿cuál? Posicional. Posición, ya se entiende, es una posición que nos dieron. Desde el momento que aceptamos a Cristo, usted está sentado a la diestra del Padre. Es la posición, somos hijos. Pero en cuanto a posesión, es lo que usted posee cada día. Voy a poseer santidad el día lunes. Voy a poseer santidad el día martes. Agárrese y sosténgase la cabeza. Puede que hayamos entrado alguno de nosotros con un pecado. Y aquí está. Puede que alguno de los que estamos aquí sabe que cometió un pecado desde la mañana, hace 2 horas, o antes de entrar a la iglesia. Y en la oración ni tomó en cuenta a Dios para pedirle perdón. Y usted está en pecado. O usted trae un pecado en su vida. ¿Me está entendiendo? Y yo les puedo llamar en este momento santos de Dios. Y usted por dentro, santo no, soy un diablo. Le puedo llamar un santo de Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, usted es un hombre, mujer, joven, nacido de nuevo. Que usted en su conciencia esté batallando, en la práctica falló, pues usted tiene que ponerse a cuenta. Porque usted desde el momento que pecó, se separa de Dios. Oiga, cuando estoy explicando esto, ¿usted se fija la importancia de pedir perdón al Señor todos los días? Y escúcheme, qué bueno que toqué esto. Habemos personas que duramos con el pecado horas, días, semanas, y estamos dentro de la iglesia, pero estamos separados de Dios. ¡Wow! Por eso yo creo que un día prediqué tan cerca, pero tan lejos. Parece que yo tengo una prédica así. Tan cerca, pero tan lejos. Cerca en el sentido, estás en la iglesia,
tienes a Dios dentro de ti, pero tan lejos en cuanto a actitud y tu vida de santidad, tan lejos de Él. Dígame, hermano. Pastor, en cuanto a eso, ¿qué le enseñaría usted a alguien que piensa que eso es hipocresía? Pecar y pedir perdón pronto. Bueno, mira, aquí va algo muy importante. Puesto que nosotros no conocemos el corazón de las personas, aquí tiene que ver obviamente con la humildad de la persona, que de hecho también el discernimiento que el Espíritu le da a los pastores, a los líderes, porque podemos tener ovejas que piden perdón hoy y pecan mañana y piden perdón y así se la llevan, un estilo de vida. Hay que tener discernimiento. ¿Por qué? Porque hay caminos muy sutiles, porque tú puedes decirle eres un hipócrita, pero estamos viendo que hay una persona que está batallando con un hábito y podemos decirle a la otra persona, oh, lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque no lo vemos consecutivamente pecando, pero sí está viviendo hipocresía. Como nadie sabe, se la creyó que pedí perdón. Y como yo soy parte de, tú no, de los que me conocen, o sea, es muy sutil. Ahí es donde Pablo, la Biblia, habla de discernir. Que podamos con el Espíritu Santo, con su ayuda, con la palabra, oiga, y por qué no decirlo, los pastores aprenden a conocer a sus ovejas cuando le están mintiendo. ¿No le ha tocado a usted, padres, por ejemplo? Padre, a nosotros los pastores, en mi caso, yo lo he notado. Yo me dirijo a una persona y me trae una bailadera de ojos que no se atreve a mirarme a los ojos porque sabe que lo que me está diciendo, que lo que me dijo o lo que está confrontando en este momento es una vil mentira. Entonces trae una bailadera de ojos, una ansiedad y está para acá y está para allá. Hay pastores que te dicen, ¿qué te pasa? Me estás mintiendo así confrontado. ¡Bum! ¿Qué te pasa? Más aparte el Espíritu te dice, te está mintiendo. Entonces, en cuestión a eso, ¿qué podemos decir de una persona que está actuando así? ¿Es un hipócrita o qué sé yo? Dios juzgará las cosas. Que si Dios te ayuda a ti como líder, como esposo, como hijo, como etcétera, con la pareja, con el cónyuge, con el amigo, a discernir ahí, gloria a Dios. Tienes una vida de oración, tienes una comunión con el Espíritu Santo. Ahí te está diciendo, lo que te está diciendo es mentira, ese perdón que él te acaba de pedir es una falsedad, lo va a volver a hacer, etcétera. ¿Entiendes? Pero se le aplaude que siga lo que dice la Biblia, que dice, ve y pide perdón lo más pronto posible. Por supuesto, mira, por ejemplo, hay personas que llegan a la iglesia con hábitos mentirosos, que yo conviví con algunos de un mentiroso que Pinocho le venía pequeño. Sin embargo, hay personas que están peleando con ese hábito porque vienen de un mundo lleno de mentiras. Todo es dinero y $1 traen en la bolsa o en la cartera. No, pero yo soy de billete, yo gano tanto, pura mentira. Los carros, ese es mi carro, no es de él, es prestado. Lo ven con una amiga. Hey, te vi con fulana, era mi novia. Hey, pero el otro día te vi con otra. Es que corté con aquella y ahora ando con otra. ¿Me entiendes? Yo viví con personas o me mantuve, tuve alrededor de mí en el ministerio personas así. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Son hipócritas o qué? Hay muchos de ellos que están batallando con un hábito y hay que darles instrucciones a esas personas. Es de allí donde venimos abriendo un paréntesis, que nosotros los ministerios estemos capacitados para poder tener paciencia cuando llega un drogadicto. Por ejemplo, vamos a pintar un cuadro. Viene un drogadicto, se convierte a Cristo. No pasa el milagro de que dejó la droga right away, ya la dejó. A veces sí pasa, por misericordia de Dios, ¡boom! Milagro. Hay veces que no hay milagros. Hay veces que hay que formar carácter, un pastor tiene que estar ahí, un líder tiene que estar ahí instruyendo por la palabra hasta que venza. Entonces, pero tenemos aquí el que fumaba. Acabamos de cantar, y entonces ya, hermano César, a ver las cámaras, y usted ve que se levanta, se va para afuera. Y de momento usted ve que pues ahí prende una lucecita, tiene 15 días, un mes de convertido y ahí afuera. No se fue. Escuchen lo que estoy diciendo. No se fue. Él quiere estar en la iglesia. Él aceptó a Cristo en su corazón. Se aventó, trae ansiedad, está desesperado.
Se aventó por ahí una bachicha, una colilla, nomás por esa ansiedad se metió. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Correrlas? ¡Ey, lárgate! Aquí no queremos gente que fume y mira, llegas apestoso. No que te convertiste. Hay que trabajar con esas personas. Hay que trabajar con esas personas. ¿Qué vas a hacer con el homosexual? ¿Qué vas a hacer con la lesbiana? No, es que la Biblia dice que el que se convierte, las cosas viejas pasaron que pero ¿bajo qué contexto? ¿Bajo qué contexto? Yo conozco de ministerios que, oiga, algo fuerte, algo profundo, ministerios internacionales que yo he oído de ellos, que han estado ministrando gente que salió del satanismo y eso no se va de la noche a la mañana. Gente que dice que han metido a estos ex brujos, ex satánicos en la iglesia a vivir por días. No porque tenga algo que ver la iglesia para salvarlo, no. Sino porque ahí hay líderes ministrando esa vida. Lo dejan solo y se manifiestan demonios. Así como lo estoy hablando, hermano. Hay casos que para nosotros el estar lidiando con un borracho es wow. Hermano, no hemos tocado nada. No hemos penetrado en realidad las tinieblas. Nos falta. El que usted lidie con un homosexual que después de estar purificando esa vida, ¿sabe cuánto espíritu vienen a la vida de estas personas? Y de diversas, el borracho, etcétera. No quiero tanto mencionar tanto así, pero no hemos lidiado mucho. ¿Qué está haciendo usted en este momento? Surgen preguntas, hay respuestas por la gracia de Dios, y si no lo hay que estudiar, pero estamos siendo entrenados. Estamos siendo entrenados. No vaya a ser que ahorita los jovencitos vean a alguien y que ya aprendan a aceptar a un joven, está apestoso, es borracho. ¿Y qué es lo que hacen los jovencitos? No, vámonos. Que aguanten vara. Que digan, bueno, vamos a lidiar, estoy aprendiendo. El Señor Jesús recibió prostitutas, recibió a esta, recibió acá. Vamos a darle. ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerda, hermana Nancy, aquel viejito que se encontraban en la bicicleta? Medio apestosito y pedía dinero y aquí y allá. Y así yo sé que cada uno de nosotros tenemos algunas experiencias o diversas experiencias. Así es. El Señor vino para eso. Bueno, ahora vamos a entrar hablando de santidad. Ya dijimos y desglosamos lo que significaba santidad posicional. Que voy a leer esos tres renglones para recordar, pero ya lo expliqué, y después vamos a pasar a la santidad práctica. Dice la santidad posicional, que ya la mencioné la semana pasada. La santidad posicional tiene que ver con la posición espiritual que el creyente tiene, producto del nuevo nacimiento. En otras palabras, la santidad posicional tiene que ver con el nuevo nacimiento. Yo ya soy santo. Caí en pecado, me equivoqué, tropiece, soy santo en el Espíritu. Perfecto. Esto indica que la santidad posicional es producto del nuevo nacimiento y no está relacionada con las obras. Apunte eso. La santidad posicional no está relacionada con las obras. Es ahí donde usted va a aclarar este tipo de santidad. Cuando le digan, oiga, ¿por qué usted permite que ese joven esté ahí, esté allá? Ese no es santo. Es santo, hermanos. ¿Por qué le dice santo? Déjeme le explico. Lo que pasa es que la Biblia habla de tipos de santidad. La santidad que yo hablo de este joven, ok, no está ministrando, no está haciendo esto, pero está aquí en la iglesia. Lo estamos amando, lo estamos llevando a la perfección, pero él es santo. ¿Por qué? Porque hay una santidad que usted no tiene que hacer nada para ser santo. ¿Cuál es? El recibir a Cristo en su corazón. Automáticamente usted se vuelve un santo de Dios, un hijo de Dios, un apartado de Dios. Y leí el texto de Jeremías a propósito. Escucha lo que dice la Biblia. Todavía no nacía y ya le llamaba. Desde antes que nacieses te santifiqué. Esa palabra te santifiqué ahí no tiene que ver con obras de justicia, no.
te aparté, te elegí. Desde antes que tú nacieras y estuvieses en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones, te aparté para mí. Oiga, ¿usted no se siente dichoso que Dios, antes de que usted estuviera aquí en el vientre de su madre, habiendo una unión entre un esperma y un óvulo, y pudiendo allí dar vida a ese vientre, antes de eso ya Dios te conocía, César, y había dicho, este niño un día me va a conocer y yo lo voy a usar para mi honra y mi gloria? Y así sucesivamente cada uno de nosotros. En otras palabras, el llamamiento de Dios para nuestra vida nos hace joyas especiales en sus manos. Hermana Carmen, usted levantó su mano. Hermana, sí, yo no sé si recuerda cuando veníamos del viaje que hicimos, que venía una muchacha y ella se venía, está embarazada y venía como quejándose de su embarazo y que por qué se embarazó y que por qué ahora estaba como quejándose y quejadera y quejadera. Y yo le dije con todo respeto y con amor, le dije, hermana, usted está despreciando ese bebé que trae. ¿Quién sabe si ese bebé? Usted no se ha preguntado si ese bebé puede ser un pastor, puede ser, le digo, no sé, le digo, desapartado de Dios ya. Le digo, y usted se está quejando, le digo, no, hermana, le digo, eso no debe ser, ya usted está embarazada, yo creo que debe de cambiar. Y yo le di una experiencia de una persona, lo que pasó, lo que despreciaba a ella, su nieto, y ese nieto fue el que cuando ella estaba viejita, ese nieto fue el que la levantó, y el que la llevaba cargando al médico. A la persona que más despreció fue la que el Señor apartó para ayudarla. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Es de ahí que dicen, uno no conoce los caminos misteriosos del Señor. Amén. Así que nunca se subestime. Por eso no tenga más alto concepto de usted mismo. Usted diga, soy un hijo de Dios. Ya con eso se le sube el ego. Hijo de Dios. Santidad práctica. ¿Estamos listos para pasar a la santidad práctica? La que acabamos de definir fue santidad posicional. Vámonos ahora sí. Esto es lo que no hemos visto. Santidad práctica es el estado de integridad que el creyente logra alcanzar y debe mantener delante de Dios. Si se fija que en el otro no tenía que hacer ninguna obra, pero usted lo debe de mantener el lunes, mantener el martes, mantener el miércoles. Y la palabra mantener, ¿a dónde me lleva? A mantenimiento. Mantenimiento. Hay personas que trabajan en mantenimiento, ¿verdad, hermano Sergio? ¿Y qué hay que hacer? Estar al día. Hay máquinas al día, aceite, gasolina, diésel. Hay pisos, mantenimiento. Llega el jefe, hey, esto está sucio. De igual manera, el jefe nos dice, oye, ¿no le has dado mantenimiento a tu alma? Te veo tristeza, amargura, te veo soledad, te veo llanto, oye, dale mantenimiento. No que el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Dónde está ese mantenimiento diario? Santifíquense, busquen, prepárense, limpien, dense mantenimiento. Por eso es muy diferente la santidad práctica. Entonces, es el estado de integridad que el creyente logra alcanzar y es un deber, mantener delante de Dios. Primera Tesalonicenses 3:13, Hebreos 12:14, y se obtiene por medio de un proceso que se llama santificación. ¿Cómo se va a obtener la santidad práctica? Entrando en el proceso llamado santificación. Porque hay muchos que no saben ni qué es lo que está pasando en nuestra vida. Si usted es una persona que cuida sus labios para no mentir, para no decir malas palabras, si usted es una persona que cuida su corazón, si usted es una persona que cuida sus ojos, usted ya entró en el proceso de santificación de Dios para su vida. Y ahí vamos, poco a poco. ¿Cuántos hermanos están platicando o se enojan con los hijos y ¡bum! Se les sale media palabra y Padre, perdóname. Estás en el proceso de santificación. Nomás no te mandes. ¿Y se obtiene? Ahí va.
y se obtiene por medio de un proceso que se llama santificación. O sea, la santidad práctica, que es un estado de integridad, se obtiene por medio de este proceso llamado santificación. Por lo tanto, la santidad viene como producto de someterse. Ahí está otra palabra clave. O sea que la santidad no llega porque voy a ir a la iglesia, no. La santidad va a llegar porque tú te sometes. Que esa palabra no nos gusta. ¿A quién le gusta someterse? Lo bueno es que no va a ser al pastor. Como producto de someterse a la santificación. Por lo tanto, la santidad viene como producto de someterse a la santificación. Indica que la santificación es única y exclusivamente responsabilidad de Dios. Vivir en santidad es responsabilidad del creyente, pero la santificación es responsabilidad de Dios. Y les choca esto, a mí me chocaba, Walter, también. Yo pensé que yo era quien me santificaba, pero no. Yo antes, más jovencito, o sea, yo me voy a santificar, no. El que santifica es Dios. El que camina en santidad por los parámetros del Señor soy yo, en obediencia a la palabra. Vivo en santidad, ahí voy. Pero el que me va a santificar a mí, o sea, esto no es obra de magia. Es Él con su poder, es Él con su gracia, es Él, ¿me entiendes? A Él se le adjudica bíblicamente la santificación. Y a usted se le adjudica la santidad. Dígame, hermana Carmen. Por eso dice sin santidad, la palabra santidad, nadie verá al Señor. Así mero. O sea, porque eso corresponde a nosotros mismos. A nosotros. Y ahora Romanos 5 o 1 dice santificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Así mismo. La santidad tiene que ver con nuestra vida, la santificación con la de Dios. Ahora, yo le voy a leer el texto. Le voy a leer el texto de Romanos 6:15 al 22. Algunos versículos, escuchen. ¿Qué pues? Como pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice Pablo en Romanos. Para los que quieran anotar, Romanos 6 del 15 al 22. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, dice Pablo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese Pablo es profundo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ese Pablo hay que estar leyendo y leyendo y leyendo. Era teólogo, era poeta, era filósofo, era de todo. Hay que leer las cartas de Pablo, que son muy profundas. La cita de Romanos 6 del 15 al 22. Me parece que en el aire cachaba las preguntas que podía tener el que recibía la carta. Como que escribía y decía, este seguro te va a preguntar tal cosa. Ajá. No le contestaba. Y esa es una de las formas que los rabinos judíos usaban y hasta la fecha usan.
Usted me ha visto a veces en pláticas que yo he tenido con usted, es una forma no grosera, sino sabia. A usted le preguntan algo y usted en su sabiduría, no estoy hablando de inteligencia, porque usted es inteligente, le preguntan algo y usted en su inteligencia, boom, arrebata y se puede escuchar grosero su contestación. Pero en la sabiduría, a usted le preguntan algo y en la sabiduría usted vuelve a contestar con otra pregunta. Eso es lo que hacía el Galileo, el Señor Jesucristo, no Galileo Galilei, Jesucristo, sí, para poder abrir el entendimiento de los demás. E incluso cuando él respondía con otra pregunta, a veces no era necesario dar la respuesta, porque con la misma pregunta los otros personajes ya tenían la respuesta. O sea, que en otras palabras, hay personas que a usted lo van a querer hacer por sus propias palabras, pero en la sabiduría del maestro, en vez de dar la respuesta, él solamente se limitaba a preguntar. Con la pregunta le daba la respuesta, pero Cristo, entiéndame este término, no se condenaba dando él la respuesta. ¡Wow! Eso es wow de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que hacen los judíos. Eso es lo que hacen los rabinos, o por decir más, eso es lo que hace la gente sabia. Y eso acostúmbrelo usted también a hacer, si le es posible, va tomando sabiduría. Cuando su hijo viene, le pide un permiso. Cuando su hijo viene y le hace una pregunta capciosa, medio dificultosa, usted aprenda a contestar con preguntas. Tampoco se la va a pasar toda la vida haciendo eso. Nuestros hijos no lo entienden todo, pero aprendan a ser entrenados de esa manera. Es bueno. ¿Estamos listos con eso? Se cierra el caso y vamos a entrar ahora. Tenemos la mitad de la hora. Ya vimos santidad práctica y santidad posicional. Dígame, hermano, antes de pasar. Me quedó una pregunta sobre la santificación, el proceso de santificación. ¿Usted diría que es como un molde, caer dentro de ese molde, ese proceso de santificación, o como un camino, digamos? ¿Cómo definiría usted? Es más fácil poderlo entender sin argumentar mucho como un camino. Los puritanos, ¿quién más? ¿Qué otra gente? Tipo Juan Wesley, se me olvidan ahorita nombres. Hablan mucho, no sé si ustedes han escuchado muchos pastores que hablan, tipo un John MacArthur, un Paul Washer, un Sugel Michelin, un Miguel Núñez, que ellos son predicadores, se les conoce predicadores de la gracia. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿qué es esto? El proceso de santificación es la gracia de Dios guiándonos, pero hay que saber entender la gracia de Dios. Hay que conocer el caminar en la gracia de Dios en nuestra vida, que esa es una palabra que poco a poco se va perdiendo. Pero la iglesia Nazareno, por cuestiones de venir, de que los líderes fueron un John Wesley, por ejemplo, un Bresee, Phineas Bresee, que fueron de los primeros en Los Ángeles, California, la fundación y todo lo demás. Esta gente hablaba mucho de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Déjate guiar por la gracia de Dios. Otros decían, yo recuerdo cuando la gracia de Dios acobijó mi vida, me salvó, me rescató, la gracia de Dios me llevó, y comienzan a hablar de esa gracia. Ahora, para completar y cerrar con broche de oro, a eso me refiero cuando tú dices, que entonces, ¿qué proceso? ¿En qué entramos en esta de la santificación? En otras palabras claras, sencillas, así, es la voluntad de Dios en tu vida. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora hay que entender, porque hay que ser entrenados para poder entender, saber, discernir qué es lo que Dios quiere de mi vida, por dónde Dios me quiere llevar. Como por ejemplo, van hablando de ministerios. Algunos de ustedes pueden tener ministerios, pero si ustedes no aprenden a ser guiados por la gracia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no van a entrar en el proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque está más interesada, hermana Nancy, en un negocio, y el Señor la está llamando a predicar. El hermano Sergio
Dios lo está llamando para que sea, digamos, un profeta, un apóstol, y él está más interesado en que, no, él quiere comenzar a fabricar triciclos para vender. Entonces, o sea, ¿me entiendes? Hay que estar atento para entrar en el proceso de la santificación, porque siempre hay un porqué. Hay un porqué. Yo lo digo por experiencia. Yo lo digo por experiencia. Y cuando uno habla de entrar en la santificación, Josué, no estamos hablando, porque voy a poner mi ejemplo y me es necesario hablar de esto antes. Cuando estamos de hablar en la santificación, no estamos hablando de estar exentos de pecado, de errores, de tropiezos. Cuando entramos en la santificación es de que a pesar de tus errores y tus pecados, tú sigues adelante en lo que Dios te mandó. Tú sigues. Yo recuerdo el proceso de mi santificación para el llamado. Yo iba y tropezaba, pero allá iba. Me cansaba de manotear, las olas me golpeaban, pero yo acá sentía un fuego, un anhelo de predicar, un anhelo que a veces me desanimaba, pero aquí, y la gracia de Dios me iba guiando. Por eso pregunté que si era Sí. más como un molde o más como un camino, entonces más, Ya. o sea, no es algo en lo que tienes que encajar, en un molde que tienes que encajar, sino más bien es que el proceso de la santificación te va guiando. Ya. a lo que al final el propósito es. Solamente sé humilde, cae, levántate, cae, o extiende la mano, sigue, santifícate. Hasta aquí estamos claros. Continúo ya con lo que es, aquí viene la explicación de lo que tú quieres, ya en otras palabras, en cuestión a la santificación. ¿Estamos listos? ¿Qué es la santificación? Del griego con H, agiasmo. H-A-G-I-A-S-M-O, agiasmo. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad. Nuevamente, ¿qué es la santificación? Del griego agiasmo. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre, alcanza santidad. Es una acción única y exclusiva de Dios. Juan 17:17, primera a Tesalonicenses 5:23. Ahí usted solo lee y va a poder entender un poquito más respecto a la santificación. Ahora, santificación también se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Es aquella relación con Dios en la que entran los hombres en una forma progresiva y paulatina. ¿Se entiende ese término progresivo y paulatino? ¿Qué entiende por progresivo? Porque, mire, déjale leo anticipadamente. Lo que en es aquella relación con Dios en la que entran los hombres en una forma progresiva. Paso a paso. Constante, progresiva. Vas progresando, se dice. Y paulatina es eso. Que es cuando dice uno, oh, vamos a hacer esto paulatinamente, ¿ok? Repetitivamente, pero ahí vamos, que viene siendo casi lo mismo. Esto es no parar. Entonces, pastor, ¿por qué hay gente que de verdad espera que una persona se convierta y